Con su venia, senador presidente. En una fábula, Esopo nos narra un día caluroso en extremo en que a una zorra le dio muchísima sed después de estar cazando. La sedienta zorra vio un racimo de uvas grandes y jugosas colgando muy alto de una parra y trató de alcanzarlas. Se estiró y nada. Tomó impulso y brincó, pero nada. Saltó, retozó, brincó más y se levantó lo más que pudo y nada. Al final, la zorra estaba más sedienta y cansada que nunca. Con rabia, la zorra se consoló diciendo: «¡Qué tonta soy! Las uvas están verdes y no se pueden comer». Y así se marchó. A 14 siglos de distancia de esta fábula, el presidente aún no entiende su significado. El presidente, su mayoría parlamentaria y el partido oficialista corrieron, brincaron y retozaron para alcanzar la reforma constitucional en materia eléctrica sin lograrlo. Cuando se dieron cuenta que no les alcanzaban los votos para la mayoría calificada y de que estaban frente a un acontecimiento histórico, de que no se hubiera aprobado una iniciativa de reforma constitucional propuesta por el presidente de la República y se trataba de una derrota mayúscula, igual que la sedienta zorra de la fábula de Esopo, ahora se engañan a sí mismos y dicen: «Al fin que ni quería». Pero como en la fábula, siguen estando sedientos y siguen añorando el respaldo de los 30 millones de votos del 2018, que ya se ven muy lejanos después de las votaciones de diputados federales en 2021 y de la revocación del mandato. Por eso, para quitarse la espinita, el presidente envía una reforma menor de apenas 3 hojitas, una décima parte de lo que era su reforma constitucional energética, nada más para la ley minera. Bien dice el refrán: donde hay hambre, no hay pan duro. Y absortos en su autoengaño, embebidos en su reflejo como Narciso y queriendo escuchar solamente respuestas favorables a sus propuestas, porque si no, según ellos, seremos traidores a la patria. Abusando, como ya es costumbre, de su mayoría simple, quieren aprobar en fast track esta reforma del presidente solo para curarse en salud, para palmearse unos a otros las espaldas, congratulándose y para mantener su narrativa propagandista, porque en realidad los votos ya no los respaldan. Hoy atestiguamos el elogio del autoengaño, senadoras y senadores. El grupo parlamentario del PAN votará en contra, porque de nuevo las propuestas de este gobierno, con el aval de la mayoría parlamentaria, son contrarias al derecho. No respetan la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, porque estas reformas a la ley minera no cumplen con la observancia de los principios de sostenibilidad fiscal y de responsabilidad hacendaria. Es completamente ilógico e incongruente que en el proyecto de decreto señalen que supuestamente las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor de las reformas, inclusive la creación de un organismo público, se cubrirán mediante movimientos compensados, cuando la ley de presupuesto expresamente señala que a toda propuesta de aumento o creación de gasto en el PEF deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso distinta al financiamiento o compensarse con reducciones a otras previsiones de gasto, lo cual en ningún momento se cumple a cabalidad. Pareciera que en presidencia y en la mayoría parlamentaria oficialista no se enteran de que el balance financiero primario del país es deficitario y que por ello este gobierno ha endeudado más a los mexicanos. Ahí está detallado en los informes trimestrales de Hacienda, compañeros senadores, para que lo revisen y no pongan en duda mi palabra. Es claro que puede no haber dinero para surtir los medicamentos en los institutos de salud pública, pero ¿qué tal para crear un nuevo organismo público? Las finanzas públicas de este país no están siendo conducidas de manera responsable por el gobierno, lo que de suyo bastaría para votar en contra de esta reforma. También debe decirse que si se aprueba, habrá una mayor limitación a la inversión privada, porque habrá una mayor desconfianza de los compromisos que se hicieron en la campaña electoral para llegar a la presidencia. Me refiero al respeto a las inversiones en México con anterioridad a
2018. Senadora, al cumplimiento. Está levantando la mano para hacerle Termino una mi pregunta. intervención. Si me permiten, termino mi intervención, senadora, Adelante, senadora. y enseguida respondo con mucho gusto. Me estoy refiriendo al respeto a las inversiones en México con anterioridad a 2018, al cumplimiento de contratos y a la estabilidad que deriva de no estar cambiando las leyes a capricho del poderoso o en beneficio de los grupos de poder que ahora están bajo el amparo presidencial. Pretenden crear un nuevo organismo público descentralizado que estará a cargo de la exploración, beneficio y aprovechamiento del litio, como si de una lectura a los estados financieros de Pemex o de la Comisión Federal de Electricidad, específicamente en el estado de flujo de efectivo, no pudiéramos observar que hay una mala administración de estos organismos públicos y una pésima gestión. Tiempo, senadora, concluya su intervención. Sin recato se derrocha el dinero de los contribuyentes. No hay un solo análisis de viabilidad financiera sobre este organismo público. No existe una proyección de rentabilidad, de flujos de efectivo esperados que permita determinar y cuantificar con bases sólidas cuáles serán los beneficios que obtendrá la nación y en cuánto tiempo se esperan lograr. Recuerden que lo mismo sucedió con la refinería de Dos Bocas. Pero el litio ya es nuestro, vienen a decir. Declaraciones totalmente vacías, tales como las que refieren a que no se otorgarán concesiones, licencias, contratos o permisos en la materia. Recuerdan que lo mismo pasó con la reforma constitucional, que supuestamente prohibió las condonaciones senadora, fiscales. Ha concluido su tiempo, senadora. Senador, a mi antecesor en el uso de la voz le dio arribita de 7 minutos. Lo único que hacen con este tipo de prohibiciones absolutas es abrir la puerta a la corrupción para que por unos regalos o aportaciones en sobres amarillos o por una casa gris se hagan malabares jurídicos para que siempre sí haya una autorización para la explotación del litio, aunque le llamen de otra manera. Por todo ello, se reitera, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional votará en contra de este dictamen. ¿Es cuánto, senador presidente? Senadora, si gusta hacerme la pregunta. Senadora, soy yo el presidente el que hace la pregunta. ¿Acepta usted la pregunta, senadora Minerva? Con mucho gusto. Adelante, senadora. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senadora. Hay un debate público el día de hoy entre, pues yo diría, uno de los empresarios más conocidos a nivel nacional, que es el señor Ricardo Salinas Pliego, y el presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna. El señor Salinas Pliego le preguntó públicamente si las empresas mexicanas sí podemos invertir y desarrollar litio. A esta pregunta, el morenista contesta: estimado Ricardo, la reforma a la ley minera ordena la creación de una empresa pública, definiendo una nueva área estratégica en la que el Estado mexicano de manera exclusiva protegerá su explotación y cadena de valor en beneficio del pueblo. O sea, así dice el presidente de la Cámara, la explotará el Estado. A esta respuesta viene una respuesta pública que todos podemos leer en Twitter, y dice el señor Ricardo Salinas Pliego: entonces su imagen debe decir, y le puntualiza al presidente de la Cámara morenista, por cierto, de Veracruz, le dice: ninguna empresa extranjera ni mexicana podrá extraer litio, solo el gobierno podrá. Es lo que le dice el señor Salinas Pliego, porque evidentemente esa tenía que haber sido la respuesta. Le pregunta, y esa es mi pregunta específica, senadora Minerva. Oiga, ¿y si saben de minería o apenas van a aprender? Es que yo tengo la impresión, dice el señor empresario, yo tengo la impresión que el Estado es mal empresario, espero equivocarme. Senadora, siendo usted una experta en la materia de finanzas, ¿usted concuerda con esta aseveración? ¿El gobierno es un mal empresario? Y mi segunda pregunta es,
¿está usted de acuerdo? Ninguna empresa extranjera ni mexicana podrá extraer litio, porque solo podrá hacerlo el gobierno morenista. Muchas gracias. Gracias a usted, senadora, por sus preguntas, creo que muy pertinentes, sobre todo habiendo hecho los planteamientos quienes los están haciendo en un debate público en las redes sociales. Bueno, yo comenzaría diciendo que estoy absolutamente convencida por datos de Pemex o de la CFE que el gobierno es un ineficiente, incapaz de hacer productivas a las empresas del Estado mexicano, por un lado. Por otro, pues yo creo que engañan al pueblo, siempre lo engañan, manejan un discurso y en los hechos hacen otra cosa. Y pondría solo un ejemplo que comenté brevemente en mi exposición, respecto de la prohibición expresa para hacer condonaciones. Pero a Epigmenio sí le dieron condonación fiscal. Entonces justamente van a encontrar algún mecanismo y le van a llamar de manera diferente, pero seguramente tratarán de favorecer a los hoy protegidos del sistema. Esa es mi convicción. Y bueno, dicho sea de paso también, no hay dinero presupuestal para medicinas y habrá de verdad para invertirle a este proyecto de que el Estado mexicano invierta en la exploración y explotación del litio. Quizá estén pensando en un proyecto muy ambicioso a base de pala y pico. ¿Es cuánto, senadora? Adelante, senadora.